Esta historia no me pertenece. Créditos a Doomsday 12345 de fanfiction. Capítulo 4. El castillo carecía de arquitectura gótica y cualquier cosa que se pareciera a una fortaleza real y no solo a una eschola, un hecho que hizo que Ansel especulara que podría haber defensas escondidas bajo tierra. No sería la primera vez que ve estructuras enteras que esconden defensas que podrían hacer que un asedio de una hora dure años. Las películas de propaganda de Krieger a menudo mostraban documentales muy informativos de las campañas de Death Corps, específicamente el asedio de Brax Prime, su primera guerra como un planeta renacido. Cómo cargar sobre las líneas, qué tan alto debe levantarse la bayoneta, cómo quemar correctamente a un hereje usando una lata de spray para el cabello con un encendedor y muchos más se trataron en esas películas. A Ansel siempre le encantó verlos. También le encantaba leer la historia de Kriegan, idolatrando al coronel Hurten por la decisión increíblemente difícil que tuvo que tomar. Solo podía rezar para ser la mitad del leal guardia que era. Ruby, sí, ese era su nombre. Ruby finalmente soltó la mano de Ansel en el camino y se dio cuenta de que podía seguir el ritmo y no necesitaba que lo arrastraran como una muñeca. Todavía tenía la espada sierra a mano, apoyándola contra su hombro como un rifle, marchando como suelen hacer los guardias regulares de Krieg. Así que estaba pensando, ya que aún no tienes un casillero, ¿te gustaría poner tus armas en el mío? Ruby preguntó, presionando sus dedos índices mientras le daba al guardia una sonrisa nerviosa. Golpeó con los dedos el mango de la espada sierra como si estuviera sopesando la decisión. Está bien, pero ten en cuenta que el robo de propiedad de la Guardia Imperial se castiga con la muerte, así que devuélvemelo cuando lo solicite y no deberíamos tener ningún problema. Para Ansel, sus términos eran muy generosos, muy pocas personas obtuvieron el permiso de Kriegsman para tocar su armamento. Para ellos, sin embargo, era otra amenaza que no presagiaba nada bueno para el peleador rubio. ¿Qué tal si cuidas tus amenazas a mi hermana Boop? Sin embargo, Jan cometió dos errores con su amenaza. Un Krieger no puede ser intimidado. 2. Les disgusta mucho ser tocados por alguien que intente amenazarlos, razón por la cual ella estaba de rodillas porque Ansel tenía la muñeca a punto de romperse. Realmente no debería pinchar la máscara de Kriegsman. Oh. Nunca, y quiero decir, nunca toques mi cara sin mi permiso. ¿Estamos en un entendimiento? Dummkopf. Ansel preguntó inclinándose hacia adelante para aclarar su punto con Jan. Ese sí. Suéltame. Ella gritó con desesperación. Ansel dejó que su muñeca se moviera casualmente como si no fuera a dejar su mano inservible hace un segundo. Un hecho que Jan todavía estaba tambaleándose por maldecir en silencio mientras se frotaba la muñeca con fuerza. Imbécil. Ella maldijo por debajo de su respiración, los agujeros deslumbrantes a través de la gabardina que vestía bastardo. Jan. No te burles de él así. Ruby reprendió agitando su dedo hacia su hermana mayor con una mirada de desaprobación. ¿Estás bromeando, Ruby? Ya te amenazó 3 veces, casi te decapita, y además de todo eso, es un maldito psicópata. Ella gruñó señalando la espalda de Ansel mientras él admiraba o criticaba la estatua en el patio principal porque carecía de referencias al dios emperador. Ruby miró a Jan directamente a sus ojos lilas. ¿Olvidaste todo lo que nos dijo sobre Bulead? Jan parpadeó, sin esperar el tono serio en la voz de su hermana pequeña. No tenía a nadie creciendo, no solo eso, sino que le dijeron a una edad temprana que todo lo que valía era luchar y morir. Así que, por supuesto, va a ser difícil. Por un tiempo, solo dale una oportunidad. Por favor. Fue algo increíble ver a Ruby actuar tan adulta, muy rara vez Jan la ha visto tan seria, así que tiene que ser una buena causa. Está bien, solo ten cuidado con él, lo golpearé si te lastima. Ella hizo su punto con una sonrisa y golpeando su puño en su palma abierta. Ruby sonrió tirando de su hermana en un abrazo. Gracias, hermana. Se dio la vuelta para encontrar a Ansel esperando pacientemente junto a la estatua. Esta estatua carece terriblemente de diseño. Este planeta debe haber estado separado del imperio durante al menos 10 milenios para que el estilo de arte gótico sea tan masacrado. Ansel pensó acariciando el tubo que conectaba a su máscara. No era raro encontrar mundos imperiales que perdieron contacto con el imperio desde la herejía de Horus, pero aún era muy preocupante encontrar humanos infieles. Hola, Ansel. Se dio la vuelta para encontrar a Ruby saltando hacia él. Vamos, guardemos las armas y comamos algo. El Kriegsman la siguió en silencio, sin importarle que las otras 3 chicas que iban detrás aún lo desaprobaran a él y su actitud.
El casillero de Ruby en el exterior era como cualquier otro, pero en el interior tenía varias fotos de ella y los amigos que había hecho. Oh, todavía no te han presentado correctamente al equipo JNPR. Eran los otros 4 primeros años que conociste en el bosque con nosotros. Ansel se quedó mirando la pared de fotos del casillero, reconoció a las personas pero realmente no le importaban sus nombres, pero por el poco tiempo que conocía a Ruby, era solo cuestión de tiempo antes de que ella se lo dijera. Pero los veremos en el almuerzo de todos modos, así que date prisa. Encabezando sus instrucciones, puso lo siguiente en el casillero. 3 granadas de fragmentación, 2 granadas de destello de fotones, 2 granadas de humo, una pistola Volter con su munición, la espada sierra, la pala de trinchera M39, monoknife, la daga Steel Legion, un regalo de un amigo, y, finalmente, su mochila Krieg. Excluyendo el uplifting primer, por supuesto. El equipo se fijó en el libro negro con el águila de 2 cabezas. ¿Qué es eso?, preguntó Blake, interesado en el tipo de material de lectura que leería alguien del espacio. Es de Imperial Infantryman Uplifting Primer, una de las ediciones más recientes que logré obtener. Le dice a un guardia todo lo que necesita saber sobre la vida en la Guardia Imperial. Esto incluye reglamentos de regimiento, reglamentos sobre desinfección de equipos, oraciones y letanías. Y las descripciones de los enemigos de la humanidad. Ansel dijo pasando un par de páginas mostrándoles al equipo Ruby. ¿Por qué no guardarlo en el casillero?, preguntó Weiss. Estar sin el primer es una ofensa grave, 100 latigazos es el castigo más indulgente, y la muerte por quemadura es el más severo. Está bien, vamos a ir, sugirió Ruby con expresión inexpresiva. Vaya, eso es un castigo serio por no tener un libro de reglas. Comedor, el comedor se parecía sorprendentemente a los comedores de Krieg, excepto que había comida de verdad, no había ninguna iluminación tenue, todos tenían una personalidad diferente, bueno, no se parecía en nada a un comedor de Krieg. Pero la comida realmente era algo. Ruby le dijo a su equipo que fuera a buscar su mesa habitual y que encontrara un asiento adicional para Ansel porque decidió que él se sentaría con ellos y JNPR. Elige lo que quieras, Ansel, todo está bastante bien. Ruby intervino con una bandeja propia en la mano llena de dulces y un plato principal. Ansel estaba un poco nervioso con su elección. No tenía ni puta idea de a qué sabría nada de esto. Tal vez podrías recomendarme algo. No estoy muy familiarizado con esta comida. Una brillante sonrisa cruzó su rostro. No hay problema, Ansel. En poco tiempo tenía una bandeja de comida, menos dulces que Ruby con la excepción de una barra de chocolate. Kriegers cargaría a un demonio sediento de sangre con una cuchara si eso significara obtener una ración de chocolate. Un comisario se molestaría mucho cuando regresaran andrajosos y golpeados, pero con una cabeza de demonio, esperando una ración de chocolate. La mesa a la que llegaron ya tenía a JNPR esperando con su comida. Algunos estaban comiendo mientras los otros susurraban entre ellos mirándolo a él y a Ruby cada 2 segundos, pero se detuvieron en seco y actuaron como si su comida fuera mucho más interesante. Hola chicos. Ruby dijo con entusiasmo. Permíteme presentarte formalmente a Ansel. Nuestro nuevo compañero de clase. La reacción no fue exactamente cálida. Jaune apenas había evitado atragantarse con su sándwich, Pirra le dio una sonrisa amistosa nerviosa y Nora se escondía detrás de Ren, quien también tenía molestias visuales en su rostro generalmente estoico. Nuevo compañero de clase, dijo Ruby una vez más, esta vez más débil, vamos, chicos. Ella susurró gritó. Oh, bienvenido a Beacon. Pirra dijo torpemente sin obtener ninguna respuesta de Ansel. Miró inexpresivamente al equipo JNPR y luego giró la cabeza hacia Ruby inclinada hacia un lado. Oh, cierto, todavía no sabe sus nombres. Soy Pirránicos. Arco Jaune. Miente Ren. Nora. La chica de cabello naranja grita alegremente saltando con los puños en el aire, molestando ligeramente a Ansel. Ansel los miró asintiendo. Honestamente, no le importaban sus nombres, tampoco le importaban los nombres del equipo Ruby, pero, por supuesto, estaban asignados para guiarlo a través de la escuela. Quitándose el casco una vez más, lo colocó sobre su rodilla y comenzó a quitarse la máscara de gas, atrayendo miradas curiosas del equipo JNPR. Esas miradas curiosas se convirtieron en miradas perturbadas y preocupadas. Ansel, ¿qué le pasó a tu cara? Jaune preguntó un poco desconsideradamente, lo que le valió un codazo tanto de Pirra como de Ruby. Estuve en una pelea a puñetazos con un mutante en una trinchera. Dicho mutante recibió un cuello roto y empalado en una empalizada por sus problemas.
Ansel respondió sin apartar los ojos de la extraña comida que tenía delante, había tantos colores en el plato que diferían mucho de la comida de color gris habitual. También sabía un poco mejor, también estaba hambriento, así que incluso la avena sabría 1000 veces mejor, la única razón por la que no la estaba devorando era que era un disciplinado guardia de Krieg. ¿Disfrutando de la comida? Ruby preguntó entre bocados de su propia comida, tragando con fuerza cada vez que terminaba con un poco. Ansel asintió, significativamente mejor que las raciones dadas a mi regimiento. Hablando de tu regimiento, ¿cuántos hombres hay en él? Ren preguntó tomando un pequeño sorbo de té de su taza. El regimiento de asedio 263 tendrá de 2 a 4800.000 hombres a la vez, dependiendo de cuán prolongado y brutal sea el asedio y contra quien sea que estemos luchando. ¿Con quién sueles pelear? Preguntó Nora inclinándose sobre la mesa hacia Ansel con una curiosidad infantil. Cualquiera de las lamentablemente muchas razas de xenos, orcos, eldars oscuros, imperio Tau, tiránidos devoradores de mundos, nercons y muchas otras sucias especies paganas. Gruñó y su expresión se volvió odiosa con cada nombre que enumeró, pero ninguno de ellos puede compararse con los poderes ruinosos del caos o sus dioses oscuros. Personalmente, los odio más que a todos los xenos combinados. El ruinoso que... Discusión para otro momento, caos no debe ser discutido a la hora de comer. Menos te amarga la comida. Los dos Huntsmen en equipos de entrenamiento miraron perplejos y semi-aterrorizados hacia el soldado Krieg, pero parecía haber terminado de hablar con ellos. Después de comer los equipos le mostraron el interior del plantel, la biblioteca, la enfermería e incluso algunas aulas antes de que fuera hora de acostarse para pasar la noche. El pergamino de Ruby resonó atrayendo la curiosidad de Ansel en cuanto a por qué se entregaron cuadernos de datos a adeptos que no eran del Mechanicus, o, sí, no formaban parte del imperio de la humanidad. Señora Rose, sigue el señor Ansel con su grupo. La voz provino de la profesora Goldwich. Ansel movió la cabeza sobre la pantalla para que ella pudiera verlo. Ya veo, señor Ansel, lo acompañaré a los dormitorios de invitados esta noche. Mañana, después de su iniciación, será asignado a un equipo existente por el resto de su tiempo en Beacon Academy. Vaya, eso es genial. Me pregunto de qué equipo formarás parte, ¿cómo te sientes acerca de ese Ansel? Ruby preguntó saltando arriba y abajo como un mono con azúcar. Ansel la miró fijamente y se cruzó de brazos, no me gusta, porque soy el único que morirá peleando en lugar de retirarse. Por lo que me has mostrado sobre tu sociedad, todo lo que haces es retirarte. Las palabras que habló Ansel hirieron ferozmente al grupo, básicamente los había llamado cobardes, no solo a ellos sino a los 4 reinos. Wei se burló y lo señaló con el dedo. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a decir eso de nosotros? Se acercó al rostro de Wei mirándola fríamente a los ojos. Soy un sirviente de la humanidad, he vivido solo para servir a la humanidad, a mí y a todos en mi mundo se les ha despojado de su humanidad por la humanidad. Soy un arma para la humanidad, nada más. Ansel no dijo nada más mientras se alejaba de Weiss. Ella misma tampoco pudo encontrar nada para quedarse, era como si una máquina de matarla estuviera hablando mal. En realidad no estaba muy lejos de la verdad en eso. Pero Ansel se había cansado de estas personas, eso y en realidad estaba muy cansado y el único descanso real que tuvo fue cuando fue noqueado después de haber sido expulsado de Warbygate. Así que, por supuesto, iba a estar un poco irritable y marcharse furioso. Ansel. Espera. Ruby llamó, pero sus esfuerzos fueron en vano, tratar de llamar la atención de Triexman enojado fue un esfuerzo inútil, si no suicida. Olvídate de él, Ruby, obviamente no le agradamos. Jaune dijo mirando enojado la forma fugaz del niño con máscara de gas de calavera. Ruby asintió con la cabeza hacia los lados, sé que puede parecer así pero, ¿te has tomado el tiempo para considerar que tal vez está teniendo un pequeño choque cultural? El equipo JNPR miró a Ruby confundido. Acaba de llegar aquí después de pelear en una guerra, es de una cultura que tiene que ver con la guerra, y además de eso, probablemente fue criado para ser disciplinado y frío. Rodeado de personas que nunca se preocuparon por él, va a tener algunos problemas chicos, ya le pedí a mi hermana, pero ahora les pido a todos que le den una oportunidad. Jan sonrió y pasó su brazo por los hombros de Ruby. Oh, mira a mi hermana pequeña toda adulta. Luchar contra los Grimm, liderar su propio equipo y defender a un niño que ella cree que es lindo. Ruby se irritó visualmente y le dio un codazo a Jan en las costillas. Cállate, Jan, no lo estoy defendiendo.
Weiss trató de cubrirse la boca mientras reía. Sí, eres Ruby, lo has estado defendiendo todo el día. Blake incluso decidió intervenir. Todos te vimos ponerte nervioso cuando te estrechó la mano y cómo lo arrastraste por la escuela. Oh, y cómo escogiste su comida como una linda parejita, cantó Jan tirando de las mejillas rojas como rosas de Ruby. Ruby golpeó las manos de Jan y se cruzó de brazos con un puchero. Él no sabía qué comida elegir. No pensé que te gustaría el tipo de chico malo malhumorado, con gabardina. Soy un guerrero para la humanidad. Jan dijo riéndose de las pequeñas manos de su hermana golpeando su brazo. De vuelta con Ansel, la profesora lo estaba esperando pacientemente pero tenía el ceño fruncido. ¿Dónde está el equipo Ruby? Pensé que te escoltaban. Los dejé para llegar más rápido, profesor. No es motivo para una acción disciplinaria en todo caso. Debo ser castigado por abandonarlos. El ceño fruncido de Godwich se iluminó ligeramente. Es muy noble de su parte cubrirlos, señor. Ansel, no perdamos más tiempo, ya es demasiado tarde. Sacó una pequeña libreta de datos, presionó algunos números en la pantalla y la puerta se abrió. Este será tu dormitorio esta noche. Mañana por la noche compartirás uno con otros 3 estudiantes durante los próximos 4 años. Ansel casi se burló de eso. Tenía poca fe en que viviría para ver los próximos 4 años, pero ese era un hecho que no necesitaba mencionar. Gracias, señora Godwich, aprecio la habitación. Buenas noches, Ansel. Antes de irse, Godwich asomó la cabeza por la puerta para ver a Ansel arrodillado al lado de la cama sacando un pequeño libro negro. Su cabeza estaba inclinada con los dedos en un campanario. Una mirada más cercana y ella vio que estaba rezando frente a una imagen de una figura dorada con una armadura. Pobre chico, pensó al ver la fila de soldados marchando frente a la figura. Capítulo 5. Después de completar sus oraciones nocturnas, Ansel sintió que una semana de correr, marchar y, sobre todo, pelear lo alcanzó. Comer esa maravillosa comida temprano tampoco ayudó, en todo caso lo hizo sentir más somnoliento que antes. Ansel probó la cama que le habían dado, pero era demasiado blanda para su gusto. No ha estado en sintonía con las camas desde hace un tiempo. La mayoría de los granaderos como él preferían el suelo por la simple razón de que se sentía normal para ellos. Yacía contra una superficie dura, aunque no era el más duro de los suelos, aún era más duro que la cama. Varias horas después, el sol se elevó en el cielo, enviando sus rayos de vida dando vida a todo el mundo que giraba a su alrededor. Por lo general alrededor de este tiempo los profesores de Beacon Academy se levantaban de sus camas y preparaban su café para realmente despertarse. También era a esta hora que Glinda Godwich iba a ver cómo estaba el nuevo estudiante de Beacon, una tarea que temía mucho. Esta era la primera vez que un estudiante la aterrorizaba y, por supuesto, Ozpin la quería fuera de todos los profesores para ver cómo estaba tan temprano en la mañana. Ella no estaba a oscuras acerca de sus orígenes. Ozpin tenía la costumbre de grabar todas sus conversaciones. ¿Con qué propósito? Ella no quería saber honestamente. Pero él puso la grabación para ella, y la sacudió hasta la médula. ¿Cómo podía una sociedad ser tan monstruosa como para obligar a sus propios hijos a luchar hasta la muerte contra cualquier enemigo al que se enfrentara el pueblo de Ansel? No importa en este momento, solo necesita asegurarse de que esté bien. Por extraño que parezca, no estaba en la cama, no, estaba en el suelo. Estuvo a punto de despertarlo para preguntarle por qué estaba en el suelo, pero algo en él tirado allí le impidió hacerlo. Se veía estresado cuando lo encontraron por primera vez y, por lo que ella escuchó en la grabación, Ansel era un soldado que recientemente salió de un campo de batalla, lo que significa que todavía tenía una mentalidad de campo de batalla y encontró que la cama no era de su agrado. Aún así, era muy preocupante para ella ver a un niño comportarse como un veterano de guerra. Se arrepintió de todas las veces que deseó que sus alumnos actuaran más maduros porque ahora tiene un alumno que nunca tuvo la oportunidad de ser inmaduro. Honestamente, sentía pena por él. Extendiendo su fusta en forma de varita, la agitó. La energía que la varita liberó levitó la sábana de la cama y la colocó suavemente sobre Ansel justo debajo de su máscara. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro cuando salió del dormitorio. Glinda sacó su pergamino y solicitó una conversación con Ozpin. La pantalla apareció con el director luciendo semidespierto, bostezando. Sí, Glinda, ¿qué es? Tenía su expresión normal de la escuela antes de responder. Revisé al señor Ansel como me lo pediste. ¿Y cómo está él? Se mordió el labio y suspiró cerrando los ojos. Podríamos darle 20 minutos más para dormir, parece que le vendría bien el resto. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Ozpin, estaba pensando exactamente lo mismo.
Me pregunto qué sueña alguien como él. No quiero saber. Goodwitch respondió mirando hacia la puerta del Krieger. Los sueños de Ansel, los sonidos rítmicos del fuego de artillería resonaron en la distancia haciendo pum. Golpear. Golpear. Cada varios segundos, el fuerte parloteo de las rondas de Heavy Stuber conversaban entre sí entre No Man's Land. Las camoneras hicieron sus rondas de sobrevuelo hostigando al enemigo que asolaba el planeta al otro lado del páramo. Ansel nunca se sintió más como en casa, todo fue simplemente perfecto. Ser tratado con la orquesta de disparos, la sinfonía de las bombas cayendo y las óperas de los gritos agonizantes de los herejes llenando sus oídos. Sí, esta era la vida para vivir, al menos para un Krieger. Las órdenes que recibió el Watchmaster del comisario presidente indicaron que esperarían varias horas para su eventual incursión en las trincheras al caer la noche. Así que con algo de tiempo en sus manos, Ansel inspeccionó su equipo de rifle láser intercambiable, asegurándose de que todo estuviera bien y brillante, listo para ser usado por cualquier criatura en la que pusiera su mirada. También tomó un par de picos en su novela Guardsman's Ambition que le envió un amigo de Armagedón. Era una historia de amor entre un guardia imperial y un adeptus sororitas varado en un planeta lleno de xenos y herejes. En realidad, no era algo que un miembro de la guardia de Krieg del Cuerpo de la Muerte leyera, pero al menos lo ayudó a perder el tiempo, aunque tendría que preguntarle a su amigo en qué parte de la disformidad había encontrado tal cosa en primer lugar. Levantó la cabeza y escuchó un fuerte chirrido acercándose. Mejor ponte a cubierto. Ansel cerró el libro y lo metió en el bolsillo de su abrigo. El Kriegsman caminó casualmente hacia una trinchera y se sentó dentro de ella tarareando una melodía para él mismo. La ronda de chillidos solo se hizo más y más fuerte. Quizás hoy sea el día en que muera. No. Ansel se sentó derecho en el piso revisando la habitación de izquierda a derecha. Ya no estaba en primera línea, así es, esa maldita Wargate lo envió a este maldito planeta sin emperador. Oh, bueno, al menos no era un Tom World, o al menos esperaba que no lo fuera. Pero, ¿de dónde ha salido esta sábana? No recuerda haberse puesto esta cosa sobre sí mismo, entonces de nuevo podría haberlos tirado hacia abajo inconscientemente. Atornillarlo. No vale la pena el tiempo tratando de averiguarlo. Si Ansel recordaba correctamente tenía una misión hoy. Asomó la cabeza por la puerta y miró a ambos lados, encontrando los pasillos vacíos. No es que se quejara de que esas pobres excusas para los uniformes eran simplemente irritantes de ver y la gente en ellos no era mejor. Por lo que Ansel recordaba en su gira de ayer, su pequeña arena estaba al final de un par de pasillos. Fue entonces cuando explicaron y demostraron que eran exactamente su semblanza y auras. Después de un breve ataque de pánico de creer que eran psíquicos, aceptó a regañadientes que tal vez era algún tipo de mutación porque después de leer cuidadosamente las características de un psíquico, descubrió que faltaba mucho en esos departamentos. Eso no significaba que confiara en ninguno de ellos, nunca lo hizo y esto ciertamente demostró su caso con estas personas. Los vigilaría de cerca solo para estar seguro, los poderes ruinosos siempre eran engañosos. Esa chica Ruby, por ejemplo, podría haber estado poseída por lo que sabía y partirlo por la mitad como un pedazo de papel mojado. Perdón. ¿Eres H. Ansel? El Krieger se detuvo y se giró hacia el dueño de la voz mansa. Si fuera humanamente posible sus ojos se hubieran salido de su cabeza. Un abumano con orejas de conejo se dirigía a él temblando como una hoja en medio de una tormenta. Cruzó los brazos ante el mutante forzando cualquier comentario desagradable que tenía hirviendo en la parte posterior de su cabeza. La señorita B. Buena Bruja quiere verte junto al casillero de RRR Ruby Rose. La pobre chica Faunus se encogió cuando la manifestación ambulante de la muerte pasó junto a ella sin ni siquiera reconocer su existencia, un hecho por el que estaba interesada. Una vez agradecido por asqueroso abumano, Ansel pensó que ya no quería mirar a la criatura, incluso si eran los más humanos de los abumanos, todavía tenían un aura como los otros humanos, por lo que sin duda tenía que ser una mutación generada por la disformidad. Sin embargo, no han tenido ningún caso de posesión demoníaca y no tenían ni idea de qué era la disformidad en primer lugar. Gente extraña. El casillero que albergaba las armas de Ansel tenía a su dueño junto con un profesor Goodwitch. Buenos días, Ansel. Ruby saludó con la mano en éxtasis como de costumbre. Miró en silencio a la chica por un momento antes de hacer un gesto con la cabeza hacia el casillero. Oh, claro. Ruby comenzó la combinación de su casillero rápidamente, casi incapaz de contener la emoción que sentía, tenía muchas ganas de ver las armas que tenía Ansel en acción.
Con cuidado, Ansel sacó la espada sierra, la pistola Volter, el monocuchillo y la pala. Los colocó en un banco y sacó el manual de uplifting de su abrigo, con un par de vueltas se encontró en las páginas de letanías y bendiciones. Al principio las dos féminas en la sala se preguntaron qué estaba haciendo Ansel hasta que se hizo evidente cuando se arrodilló y comenzó a bendecir el armamento. Por razones de estudio Godwitch comenzó a grabar a Ansel y cómo bendecía las armas. Si bien puede haber mencionado el imperio del hombre y Krieg, nunca entró en detalles completos sobre el universo fuera de Remnant porque, de todos los estudios y artes en su mundo, la astrología fue una de las que cayó más lejos de la gloria. Cuando terminó, Ansel enfundó la pistola, envainó la pala y el monocuchillo. Sin embargo, la espada sierra se apoyó contra su hombro, listo. Ya veo, señorita Rose, por favor, vaya a su asiento, señor Ansel, sígame. Godwitch ordenó empujar sus anteojos más arriba y hacer un gesto para que el Imperial lo siguiera al área de preparación de la arena. Buena suerte Ansel. Ruby dice antes de desaparecer en una ráfaga de pétalos de rosa. Ansel abre su mano y atrapa varios pétalos. ¿Rosenrot? Se pregunta más o menos mirando atónito los pétalos, nunca en su vida había visto una flor fuera de los libros de historia y ahora tenía pétalos de rosa en sus manos. En verdad, una especie de flor logró sobrevivir en Krieg, pero nadie tuvo tiempo de encontrarlas, ya que eran raras y se consideraban una bendición del emperador. Sí, al igual que su tocaya, la señorita Rose, deja pétalos de rosa cada vez que usa su sembalance, desafortunadamente también deja un gran desastre, al menos hasta que se desintegran. Glinda levantó una ceja hacia Ansel, ya que no se movió de donde estaba parado o incluso pareció reconocer su presencia. ¿Estás bien, Ansel? Sacudió los suyos como si estuviera saliendo de un trance. Estoy bien, es solo que las flores son algo sagrado en la cultura griega. Nuestro mundo solía tener kilómetros de ellas antes de la guerra civil que ocurrió hace miles de años, y los he visto fuera de los libros de historia, así que supongo que me perdí por un segundo. Una sonrisa comprensiva cruzó el rostro de Godwitch por un segundo. ¿Sabes que Bea contiene un jardín en el campus? Ansel la miró fijamente con un brillo expectante en sus oculares. Quizás después de tu iniciación puedas visitarlo y ver qué tipo de flores tenemos. Tener allí. Por una vez, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Ansel. Me gustaría mucho hacer eso. Pero desapareció tan pronto como apareció debajo de su máscara. ¿Qué es este Beowulf al que me enfrentaré? Glinda mostró una imagen de una criatura que tenía espinas huesudas y pelaje negro que cubría su cuerpo. El Beowulf es uno de los Grimm más básicos y mortales, resulta excepcionalmente desafiante en un grupo. Sin embargo, solo te enfrentarás a uno. Comprendido. Dijo simplemente cuando la puerta de la arena se abrió. Las luces del escenario enviaban una luz cegadora a sus lentes que se reflejaban hacia afuera para que la luz no interrumpiera su visión. Alrededor de las gradas había estudiantes de diferentes equipos y años. Cierta cazadora de cabello negro rojizo en entrenamiento se vio fácilmente entre la multitud saludándolo junto con su equipo. Sin embargo, el equipo estaba menos entusiasmado por apoyarlo. Vamos, Ansel. Ruby gritó agitando una banderita deportiva con su nombre. Espera, ¿cómo consiguió eso? Lo que sea. El Kriegan la resguardó con una mirada inquisitiva antes de concentrarse en la gran jaula en medio del escenario con un caballero corpulento con un vello facial que impresionó a un guardia bostroyano. ¿Estás listo para enfrentarte a tu enemigo? Preguntó el hombre con bigote de aspecto cómico. Ansel aceleró la espada sierra en respuesta. El hombre levantó su híbrido hacha trabuco y cortó el mechón corriendo tan lejos de la jaula como pudo. Una masa de huesos blancos y pelaje negro surgió de la entrada rugiendo mientras sus ojos rojos brillaban con un odio antinatural. La pobre no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Gruñó hacia la multitud rechinando sus mandíbulas y mostrando sus colmillos. Saboreando el hedor aterrador que desprendía el público, trató de acercarse, pero una barrera de energía lo obligó a retroceder. La bestia gruñó con irritación a la barrera y comenzó a buscar una víctima en el escenario. Sin embargo, el Beowulf no encontró a esa víctima en la cosa que estaba al otro lado del escenario. Parecía un humano pero no emitía miedo, ni ansiedad, ni siquiera emociones humanas positivas. Era casi como si no sintiera nada en absoluto. El Beowulf comenzó a gemir a la criatura al otro lado del escenario. Algo como esto no debería existir, casi como esas criaturas de metal que serían enviadas a luchar contra sus parientes, pero este no era un ser de metal, tenía un corazón que latía, un latido tranquilo y muy constante. Cada miembro de la multitud estaba en silencio.
Nunca habían visto a un Beowulf comportarse así, era como si la bestia le tuviera miedo a Ansel y todo lo que estaba haciendo era mirarlo fijamente, incluso inclinando la cabeza como si estuviera tratando de averiguar qué estaba haciendo. ¿De esto se trata todo este alboroto? ¿Este cachorro? Ansel no estaba muy impresionado con esta criatura, y aún menos impresionado con los habitantes de Remnant. ¿Cómo podrían estas cosas llevar la grandeza que es la humanidad a la extinción aquí? Ansel tapó la pistola Volter y decidió que necesitaba dar una lección. Con la mira apuntada, disparó una barrera de sonido que rompió la ronda, que golpeó al Beowulf en la rodilla, la ronda en sí arrancó la pierna del cuerpo y destrozó el fémur. Con un ruido sordo y un rugido de dolor aún más fuerte, el Beowulf trató frenéticamente de escapar del vacío sin emociones que comenzó a caminar lentamente hacia él. Sin piedad, sin remordimiento, sin penitencia, sin sobrevivientes. Ansel pensó para sí mismo mientras disparaba otras 2 rondas de la pistola Volter, ambas rondas cortaron los brazos del Beowulf de su cuerpo, una ronda final atravesó la última pierna del Beowulf, pero esta vez solo quedaron restos de carne. Para cuando estuvo sobre el Beowulf, este se retorcía y escupía de dolor, pero sus ojos rojos estaban fijos en él, Jaeger. Ansel dijo señalándose con el pulgar, presa. Señaló hacia abajo al Beowulf cuando comenzó a morir a causa de sus heridas. Sin embargo, su muerte no vendría rápidamente. La espada sierra cobró vida con un rugido, Ansel la llevó a la entrepierna del Beowulf y tiró de ella hasta el cuello, destrozando su cuerpo por la mitad, partiendo y destrozando la armadura de hueso que tenía como si fuera tela mojada. Los dientes de la sierra se detuvieron en el cuello del Beowulf, Ansel levantó la espada y rápidamente separó la cabeza del cuerpo. Ansel apagó la poderosa llama. Se inclinó y clavó 2 dedos en los ojos del Beowulf y agarró con fuerza la parte posterior de su cabeza y lo levantó en el aire como un trofeo mostrándolo a la multitud. Más específicamente en Ozpin, inferior Toman Kingdom.